Estados Unidos vuelve a golpear a Irán. El ejército norteamericano asegura haber destruido drones iraníes en el estrecho de Hormuz, mientras Donald Trump carga contra las negociaciones con Teherán. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Por otro lado, Israel bombardea Beirut después de atacar más de 130 objetivos en el sur del Líbano en apenas 24 horas, en una ofensiva que vuelve a poner en cuestión el alto del fuego. En este contexto, España endurece el tono. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide a la Unión Europea sanciones inmediatas contra Israel y reclama suspender el acuerdo de asociación entre Bruselas y el gobierno israelí. Aquí, en la Audiencia Nacional, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, niega haber conocido la operación Kitchen hasta verla publicada en prensa. También rechaza haber ordenado espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. En la misma línea se ha pronunciado su ex número 2, Francisco Martínez, que asegura que nunca dio instrucciones para investigar al antiguo tesorero popular. Y en África, preocupación por el ébola. Uganda cierra temporalmente su frontera con el Congo por el aumento de casos sospechosos de la variante Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Vamos con la actualidad del día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más munición para sus sistemas de defensa aérea Patriot con el fin de poder interceptar los misiles balísticos rusos. La petición se produce pocos días después de uno de los peores ataques con misiles y drones lanzados contra Kiev. Entendemos que gran parte de la atención mundial se centra actualmente en la guerra en Irán, pero también debemos poner fin a la guerra aquí en Europa, una guerra muy sangrienta que lleva ya 5 años librándose a gran escala. Y cuanto antes podamos proporcionar más protección frente a los misiles balísticos, antes podremos hacer que la diplomacia funcione. Mientras Rusia siga confiando en sus misiles, su interés por la diplomacia no será sincero. Debemos solucionar esto y solo podemos hacerlo juntos, con Estados Unidos. El inicio de la guerra en Irán ha desviado la atención y los recursos de Washington destinados a Ucrania. A pesar de haber desarrollado su propio sistema de interceptación de drones de largo alcance, el llamamiento de Zelensky subraya la dependencia de Kiev de sus aliados occidentales para hacer frente a la ofensiva rusa. Para que la Unión Europea entable conversaciones directas con Rusia, el mandato es más importante que la persona, afirmaron los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Chipre para una reunión informal este jueves. La desunión, advirtieron, solo beneficiaría a Moscú y socavaría a Ucrania. Creo que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos y ellos estén eligiendo quién es adecuado y quién no. No caigamos en esa trampa. Las negociaciones son siempre un trabajo en equipo. Hay polis buenos y polis malos. Hay una estrategia sobre cómo sentarse a la mesa. Por eso el fondo es mucho más importante que el quién. Kallas se refería implícitamente a la descabellada sugerencia del Kremlin de que el ex canciller alemán Gerhard Schröder fuera el negociador jefe del bloque. Schröder es un paria en la política europea dominante, en gran parte debido a sus continuas relaciones cordiales con el presidente ruso Vladimir Putin y a su labor de presión a favor de varias empresas energéticas rusas. Kallas, que ha distribuido un documento confidencial con concesiones y expectativas que Rusia debería cumplir como parte de un acuerdo, sugirió que la UE aborde las negociaciones desde una postura maximalista para contrarrestar las propias exigencias maximalistas de Putin. El presidente ruso Vladimir Putin no quiere negociar con Europa, según ha declarado ante Euronews el ex primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk. Putin no está dispuesto, no está preparado para ningún tipo de negociación en este momento. Quizá aceptaría a algún negociador con el único motivo, muy simple y obvio, ganar tiempo y, una vez más, burlarnos y engañarnos. Los europeos se encuentran debatiendo quién podría ser el negociador de la Unión Europea. No estoy seguro de que Putin esté dispuesto a aceptar a nadie. Lo que Putin está dispuesto a aceptar es la rendición de Ucrania y, de hecho, la de Europa. Y tenemos que darnos cuenta de esto. No se trata de los nombres. No se trata de algún tipo de designación internacional o nacional. Esto va de políticas.
¿Qué tipo de políticas vamos a seguir con respecto a Rusia? El único lenguaje que Putin entiende es el lenguaje de la fuerza y el poder. Yatsenyuk, que vivió la caída de Crimea durante su mandato como primer ministro, pide no subestimar al autócrata ruso y considera que solamente aceptará un negociador al que crea capaz de manejar. Los europeos deberían estar preparados para tener su propia vía diplomática con Moscú, pero la prioridad debería ser apoyar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia, declaró Euronews el ministro francés de Asuntos Europeos Benjamin Haddad. El presidente Macron siempre ha dicho que cuando llegue el momento adecuado deberíamos tener nuestro propio canal de comunicación con Rusia porque no hay razón para dejar a los estadounidenses solos en la mesa de negociaciones cuando lo que está en juego ante todo es la seguridad de Europa. Ahora bien, hay que mirar la realidad y es que Rusia no se está tomando en serio la diplomacia. Así que creo que la clave ahora es seguir prestando nuestro apoyo a Ucrania. El jueves se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE planteen la cuestión de si el bloque debería romper el aislamiento diplomático impuesto a Rusia a principios de 2022 y entablar conversaciones de paz directas. El presidente francés Emmanuel Macron, junto con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, habían respaldado inicialmente la participación directa de Europa en las conversaciones. Sin embargo, los comentarios de Haddad sugieren un enfoque más cauteloso por parte de París, que se alinea más estrechamente con el de los países del este. El primer ministro polaco Donald Tusk y su homólogo británico Keir Starmer firmaron el miércoles en Londres un nuevo tratado de defensa y seguridad que tiene como objetivo reforzar las fronteras británicas, combatir el crimen organizado e impulsar la defensa colectiva, profundizando así la cooperación con la Unión Europea. Hemos desplegado las tropas de la OTAN y ahora vamos a seguir entrenándonos juntos. Compartiremos capacidades, desarrollaremos armamento complejo y nos apoyaremos mutuamente de cara al futuro. Esto es realmente importante para enviar al mundo una señal de la solidez de la relación entre nuestros dos países. Donald Tusk reiteró la voluntad de Polonia de proteger los valores que, según él, su país comparte con el Reino Unido. Para nosotros, esos valores siguen siendo importantes. La democracia, los derechos humanos y ese sentido de solidaridad con las personas. El deseo de trabajar por su seguridad y prosperidad. Todo esto constituye la base de este tratado. El acuerdo ofrece asistencia militar en caso de amenaza, transferencia de tecnología y cooperación en materia de ciberseguridad. Este acuerdo sigue a los recientes tratados que el Reino Unido ha firmado con Alemania y Francia y forma parte de la estrategia de Keir Starmer para reconstruir lazos británicos con la UE tras el Brexit de 2016. Noruega se suma a la iniciativa de disuasión avanzada impulsada por Francia en materia nuclear europea. El primer ministro noruego ha cerrado en París con Emmanuel Macron un nuevo acuerdo bilateral de defensa que refuerza la cooperación estratégica entre ambos países. El primer ministro noruego Jonas Gahr Støre viajó a París el miércoles para reunirse con Emmanuel Macron y sellar un nuevo acuerdo bilateral de defensa. En esta ocasión, los ministros de defensa de ambos países formalizaron el acuerdo de Narvik, diseñado para reforzar la cooperación militar entre ambos países y que incluye específicamente una cláusula de asistencia mutua. El acuerdo también contempla la posibilidad de acoger temporalmente a la Fuerza Aérea Estratégica francesa en países socios. Noruega es un socio clave desde el punto de vista geográfico, estratégico y con el que ya manteníamos una cooperación para garantizar la protección de nuestro territorio frente a amenazas externas. Supondrá un importante valor para la disuasión proactiva. Por su parte, el primer ministro noruego acogió con satisfacción la iniciativa del presidente francés. Durante muchos años, las armas nucleares francesas estaban vinculadas exclusivamente a la seguridad de la propia Francia. Ahora Francia establece diálogo con sus aliados más cercanos para contribuir a la seguridad europea y disuasión frente a amenazas militares. En un discurso pronunciado a principios de marzo, Macron presentó una versión actualizada de la doctrina nuclear francesa. El jefe de Estado habló de una disuasión avanzada en la que participarían varios países europeos, si bien dejó claro que la decisión final de pulsar o no el botón rojo seguirá siendo exclusivamente de Francia,
8 países se sumaron inmediatamente a esta iniciativa: Alemania, Polonia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. Las autoridades ugandesas ordenaron el miércoles el cierre de la frontera con su país vecino, la República Democrática del Congo, ante el aumento de los casos sospechosos de un tipo raro de ébola que ya se acerca a los 1000 contagios. La decisión del Grupo de Trabajo sobre el ébola de Uganda se produce a medida que surgen otras variantes del virus y tras un aumento de los trabajadores sanitarios locales expuestos al virus por pacientes congoleños que cruzaron la frontera antes de que se declarara el brote el 15 de mayo. Según el Ministerio de Sanidad de Uganda, solo se autorizará el paso de la frontera con el Congo en casos de emergencia, incluyendo la respuesta al brote, el transporte de mercancías o por razones de seguridad. Uganda ha notificado 7 casos de ébola, incluido el primer caso de un hombre de 59 años que falleció en Kampala, la capital, el 14 de mayo. La República Democrática del Congo ha notificado unas 228 muertes. Aunque el número de casos no está aumentando de forma repentina en Uganda, sí lo está haciendo el número de personas locales expuestas a la infección a través de los trabajadores sanitarios. Bélgica recuerda a las víctimas tras la fatal colisión entre un minibús escolar y un tren en un paso a nivel en la localidad flamenca de Bugenhout, que dejó el martes 4 muertos y 5 menores heridos de gravedad. Los vecinos han dejado flores y firmado en los libros de condolencias del ayuntamiento y de la escuela Rispunt, un centro de educación especial donde se enseña a alumnos con trastornos de conducta y espectro autista. 2 de los heridos podrían recibir el alta en los próximos días, mientras que los otros 3 siguen requiriendo cuidados intensivos, según informó la cadena pública belga. Los vecinos están conmocionados tras el accidente. No oí el accidente, pero me di cuenta que poco después de las 8 de la mañana había muchos coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias en la calle. Lo sentimos mucho por las familias afectadas por el accidente y tratamos de mostrarles nuestras condolencias por lo ocurrido. El hijo de esta entrevistada estaba a punto de coger el tren que chocó contra el autobús escolar. Dijo que oyó un fuerte estruendo o algo así, pero llevaba puestos los auriculares para escuchar música, así que pensó que quizá era parte de la canción o un ruido de la calle. Entonces se dio cuenta de que había pasado algo. Las autoridades belgas de momento no han facilitado más información sobre el estado de las víctimas ni sobre el desarrollo de la investigación. El Papa León XIV recibió este miércoles en audiencia privada al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio Apostólico del Vaticano, un encuentro marcado por la cercanía institucional y la diplomacia de alto nivel. Tras su reunión con el pontífice, Sánchez mantuvo un encuentro de trabajo con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, quien estuvo acompañado por el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, las conversaciones se desarrollaron en un clima de total cordialidad. El eje central del diálogo ha sido ultimar los detalles de la próxima e inminente visita oficial del Papa León XIV a España, programada para el mes de junio. Una cita clave para reforzar los lazos entre Madrid y la Santa Sede. Mientras Europa entra en una nueva era de innovación médica y farmacéutica, muchos pacientes griegos siguen quedando excluidos de estos avances. Los nuevos datos presentados por la Asociación de Empresas Farmacéuticas de Grecia muestran que este país sigue estando muy rezagado en cuanto al acceso a tratamientos innovadores. Es probable que 3 de cada 5 medicamentos innovadores no estén disponibles para los pacientes griegos en los próximos años. En la práctica esto significa que hay personas que pueden padecer una enfermedad crónica muy grave, como diversos tipos de cáncer o muchas otras afecciones, y podrían no tener acceso al tratamiento más adecuado para ellas. Porque para bien o para mal, no existe un único medicamento para una enfermedad que funcione para todo el mundo. Muchas de estas empresas no apuestan por Grecia por la existencia de mecanismos que reducen la rentabilidad de los nuevos fármacos.
Las estrictas medidas para reducir el gasto farmacéutico en Grecia son un legado de la crisis de la deuda. En aquel momento se había detectado un gasto excesivo en productos farmacéuticos y tratamientos que en muchos casos eran consecuencia de fraudes o corrupción. Hoy, la Asociación de Empresas Farmacéuticas de Grecia advierte de que estas mismas medidas están impidiendo que muchos medicamentos innovadores lleguen a los pacientes griegos. Lo que pedimos al Estado para los próximos 3 años es un marco claro y transparente en lo que respecta al gasto farmacéutico, que se base en 2 pilares. El primero será redefinir el gasto farmacéutico público para que cubra las necesidades de los ciudadanos y el segundo mediante herramientas digitales y controles para hacer aún más eficiente ese gasto. Según el estudio Patience Wait, el tiempo medio de disponibilidad en la UE se sitúa en los 597 días, lo que supone un aumento con respecto al año anterior. Las temperaturas se disparan y los niveles de humedad son elevados en las principales ciudades italianas. La ola de calor que azota Europa también ha llegado a la Ciudad del Vaticano, en el corazón de Roma. El calor ha afectado incluso al Papa, quien tras la audiencia general en la Plaza de San Pedro se apresuró a socorrer a un hombre que se había desmayado mientras esperaba en la fila para estrecharle la mano. Roma aún no se encuentra en alerta roja, que el Ministerio de Sanidad prevé emitir en las próximas horas cuando la sensación térmica supere los 32 grados. Subimos al Coliseo por la mañana y hacía muchísimo calor. Hay que vestirse adecuadamente para ello, llevar una sombrilla, unas gafas de sol y protección de factor 50. Si permaneces en la sombra todo el tiempo, se puede aguantar. Pero ahora mismo quiero entrar en la basílica, hace demasiado calor. No puedo soportar este tiempo, pero solo soy una turista. Le deseo buena suerte a cualquiera que viva aquí. Se trata sin duda de una situación meteorológica que requiere especial atención, sobre todo para las personas más vulnerables, a quienes se recomienda limitar sus desplazamientos y mantenerse hidratadas con frecuencia. Rescate en una cueva inundada en Laos. 5 aldeanos que llevaban más de una semana atrapados en una cueva inundada por las fuertes lluvias y corrimientos de tierra han sido rescatados con vida, según informaron el miércoles los equipos de rescate. Otras 2 personas siguen desaparecidas y la búsqueda continúa. Las 7 personas formaban parte de un grupo de la provincia central de Sai Sombong, que entró en la cueva el miércoles pasado en busca de yacimientos de oro y fauna salvaje, pero no pudieron salir porque la entrada quedó bloqueada por una crecida repentina. La cueva se encuentra en una zona escarpada y remota del centro del país, a unos 120 kilómetros al norte de la capital, Vientiane. Los equipos de salvamento cuentan con la ayuda de expertos de Tailandia que participaron en el complicado rescate de 12 escolares y su entrenador de fútbol en 2018. La Casa Blanca se está preparando para acoger un evento de la UFC el próximo mes de junio en su jardín sur, en el que el main event será el combate del hispano-georgiano Ilia Topuria contra el estadounidense Gaethje. Los equipos de construcción ya están instalando grúas, andamios y equipos de montaje. La velada de lucha está programada para el 14 de junio, coincidiendo con las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos y también con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. Se construirá un estadio temporal con capacidad para 5.000 personas cerca de la Casa Blanca. También se han previsto grandes pantallas al aire libre para miles de espectadores adicionales. Los partidarios afirman que el evento refleja la imagen política combativa del presidente y su atractivo entre los votantes masculinos más jóvenes. Se distribuirán alrededor de 85.000 entradas gratuitas. ¿Quiénes en Europa sufren más odio en Internet? En 2025, algo menos de la mitad de los usuarios de Internet en 20 países de la UE se topó con mensajes en línea que consideraron hostiles o degradantes hacia grupos específicos de personas o individuos. Los porcentajes más altos se registraron en Irlanda, Hungría, Finlandia y Eslovaquia. Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en Letonia, Grecia, Alemania y Lituania. Esto
Estos mensajes iban dirigidos a diferentes grupos de personas o individuos. La mayoría vio mensajes que atacaban a otras personas por sus opiniones políticas o sociales, su origen racial y étnico, su orientación sexual y su religión o creencias. Los mensajes hostiles también se dirigían contra personas por motivos de sexo, discapacidad, edad u otras características personales. En el último trimestre de 2025, en Europa Occidental y Meridional se registró un mayor nivel de toxicidad en las redes sociales, según el Observatorio Europeo del Odio en Internet. El contenido antisemita suele estar vinculado a temas racistas, con notables solapamientos con la religión y la política, lo que pone de relieve la naturaleza profundamente ideológica y conspirativa de este discurso. A este le siguen los contenidos antimusulmanes, anti-LGBTIQ+, y contra los refugiados. Se ha constatado que X es la plataforma de redes sociales más tóxica frente a YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, aunque los niveles de toxicidad se han mantenido estables o incluso han disminuido. Bienvenidos a The Cube. Quizá hayan visto en redes sociales este mapa que supuestamente muestra una expansión de casos de la variante andina del hantavirus tras el brote ocurrido a bordo del crucero MV Ondius. Se han compartido capturas de pantalla y vídeos del mapa con subtítulos que sugieren que el virus se está propagando rápidamente. Si observamos el mapa con más detalle, podemos ver que muchos países de Europa y Norteamérica aparecen en rojo y naranja y contienen un gran número de nodos rojos, lo que podría sugerir la presencia de numerosos casos de hantavirus. En realidad, este mapa no muestra el número de casos confirmados de hantavirus, contrariamente a lo que se afirma en redes sociales. El mapa procede de la página web antivirusmap.com, que incluye una advertencia clara en la parte superior indicando que muestra nuevos informes y no casos confirmados. Al hacer clic en los nodos, aparece una lista de noticias sobre el virus en general, en lugar de los casos oficiales. El comunicado también incluye datos de la Organización Mundial de la Salud sobre casos confirmados, sospechosos y sobre fallecimientos. También indica que el riesgo del virus para la población es bajo. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, a 24 de mayo se registraban solo 12 casos, 10 confirmados y 2 probables. 3 personas han fallecido desde el inicio del brote y todas eran pasajeros del crucero. La variante andina del hantavirus es la única conocida que se transmite entre personas. Los hantavirus suelen transmitirse a los seres humanos por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, generalmente a través del contacto prolongado y cercano con individuos sintomáticos. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el riesgo del virus para la población mundial sigue siendo bajo y continúa monitoreando la situación. Hasta aquí el informativo de este jueves. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo, debido a la excepcional ola de calor de mayo en Francia, con unos 33 grados en París, muchos vecinos acudieron al canal Saint-Martin para refrescarse pese a la prohibición de bañarse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.